El sol apenas asomaba cuando Martín Cruz ya estaba de pie, frotándose los ojos hinchados mientras encendía la estufa destartalada de su pequeña cocina. 5 años como conductor de combi en la ruta Iztapalapa Centro, y seguía sin acostumbrarse a levantarse a las 4 de la mañana. El café negro y espeso era su único aliado en esas primeras horas. Otro día, otra vuelta, murmuró para sí mismo mientras escuchaba los ronquidos suaves de su madre desde la habitación contigua. Doña Carmen necesitaba medicinas nuevas este mes, y el recibo de luz había llegado más alto. Martín hizo cálculos mentales rápidos. Necesitaría hacer al menos 15 vueltas completas hoy para cubrir los gastos. El pequeño departamento que compartían en la colonia Ejército de Oriente era apenas suficiente para los dos, pero era lo único que podían pagar desde que su padre los abandonó. Martín dejó la prepa trunca para ponerse a trabajar. A sus 32 años, los sueños de estudiar ingeniería habían quedado enterrados bajo facturas y necesidades inmediatas. Mientras se abrochaba los zapatos gastados, contempló la foto de su padre y él pescando, cuando tenía 10 años. Era el único recuerdo bueno que conservaba del hombre, que un día simplemente decidió que tener familia era demasiada responsabilidad. «Mijo, ¿ya te vas?». La voz ronca de doña Carmen lo sacó de sus pensamientos. «Sí, amá. Te dejé el desayuno listo. No olvides tomarte las pastillas». Salió al frío de la madrugada, envuelto en una chamarra delgada que poco hacía contra el aire cortante de febrero. La combi, una Nissan 2009 con más de 300.000 kilómetros encima, era su otro hogar, su otra carga, su otro compromiso. Le debía aún 20 pagos a don Chuy, el dueño de la ruta, un hombre con rostro de pocos amigos y muchas influencias en el sindicato. A las 5:30 ya estaba recogiendo a los primeros pasajeros. Trabajadoras domésticas, obreros, vigilantes, gente como él, que sostenía la ciudad mientras ésta aún dormía. Al otro lado de la ciudad, en un penthouse con vista panorámica a Chapultepec, Eduardo Villarreal se despertaba al sonido de su alarma personalizada. Los primeros rayos de sol entraban por los ventanales mientras su asistente virtual abría automáticamente las cortinas eléctricas. Eduardo, a sus 40 años, era el director ejecutivo de Desarrollos Villarreal, una de las constructoras más importantes del país. Había heredado la empresa de su padre, pero la había triplicado en tamaño durante la última década, convirtiéndose en el arquitecto favorito de políticos y empresarios. Su rutina matutina era precisa: 30 minutos de ejercicio con su entrenador personal en el gimnasio privado de su departamento, jugo verde preparado por su chef y una ducha de agua caliente con vista a la ciudad que tanto había transformado con sus rascacielos y complejos residenciales. «Buenos días, señor», saludó Ramírez, su chofer desde hacía 15 años, mientras Eduardo bajaba al estacionamiento subterráneo donde lo esperaba un Mercedes-Benz negro impecable. «Ramírez, hoy iremos primero al terreno de Polanco. Quiero ver cómo van las excavaciones antes de la junta con los inversionistas». Eduardo revisó su teléfono último modelo. 3 llamadas perdidas de Sofía, su esposa. Las ignoró deliberadamente. Desde que habían iniciado los trámites de divorcio, cada conversación terminaba en amenazas sobre cómo ella se quedaría con la mitad de todo. Como si ella hubiera puesto un solo ladrillo, pensó con amargura. El tráfico matutino de la ciudad no era problema para él. Su chofer conocía rutas alternativas, y cuando era necesario, los policías de tránsito parecían tener una consideración especial con su vehículo. Privilegios que el dinero y las conexiones correctas podían comprar. Los mundos de Martín y Eduardo no podrían ser más distintos. Mientras Martín luchaba por mantener a flote la vieja combi en el tráfico caótico, recogiendo y dejando pasajeros por 20 pesos cada uno, Eduardo diseñaba en su tablet edificios de cristal donde los departamentos costarían millones. Martín conocía cada bache, cada puesto de tamales, cada rincón de las colonias populares por donde transitaba. Eduardo solo veía esos barrios desde planos urbanísticos, como espacios que revitalizar o renovar, palabras elegantes para decir desplazar a los pobres. Esa mañana, sin embargo, sus caminos estaban destinados a cruzarse de la manera más inesperada.
La combi de Martín pasaba frente al exclusivo terreno donde se construiría el nuevo proyecto de Eduardo, Torres Centenario, justo cuando una manifestación de vecinos comenzaba a bloquear la entrada. «Desarrollo sí, desplazamiento no», gritaban los manifestantes, quienes denunciaban que el nuevo complejo agotaría el agua del barrio vecino y aumentaría las rentas hasta volverlas impagables. El Mercedes de Eduardo se detuvo ante el bloqueo, y la combi de Martín, atrapada en el tráfico resultante, quedó justo al lado. Martín apagó el motor de la combi. El tráfico no avanzaría pronto, y gastar gasolina era un lujo que no podía permitirse. A través de la ventanilla, observó al hombre del Mercedes, traje hecho a medida, reloj que probablemente costaba más que la combi entera, hablando acaloradamente por teléfono. La escena le provocó una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Señor, ¿cuánto vamos a estar parados?», preguntó una señora con uniforme de limpieza, claramente preocupada por llegar tarde a su trabajo. «No sé, doña. Parece que hay manifestación en la obra esa», respondió Martín, señalando hacia el tumulto donde varias decenas de personas con pancartas bloqueaban la entrada de la construcción. Los pasajeros comenzaron a inquietarse. Algunos decidieron bajarse para continuar a pie, pagando a regañadientes. Martín los entendía. Cada minuto de retraso significaba problemas con patrones poco comprensivos. Mientras tanto, Eduardo salió del vehículo, furioso, ignorando las advertencias de Ramírez sobre la hostilidad de los manifestantes. «Contacta a Seguridad Pública ahora mismo. Esto es inadmisible», ordenó Eduardo a alguien por teléfono mientras caminaba hacia la entrada bloqueada. «Y llama a Miranda del despacho jurídico. Quiero nombres de todos los líderes de esta protesta ilegal». Martín, desde la combi, podía escuchar fragmentos de la conversación. Negó con la cabeza, otro rico que creía que la ciudad le pertenecía. De pronto, una mujer mayor entre los manifestantes señaló a Eduardo y gritó: «¡Ese es el que quiere quitarnos nuestras casas!». La multitud se volvió hacia el empresario. Eduardo, acostumbrado a imponer respeto, no retrocedió inicialmente, pero la situación escaló rápidamente cuando varios manifestantes avanzaron hacia él con evidente hostilidad. Martín observó la escena con incomodidad creciente. El chofer del Mercedes parecía paralizado, y aunque Martín no simpatizaba con el ejecutivo, tampoco creía que la violencia resolviera nada. Había visto demasiadas veces cómo situaciones así terminaban con personas inocentes lastimadas. Casi sin pensarlo, Martín bajó de la combi y atravesó la calle corriendo. «¡Esperen, esperen!», gritó interponiéndose entre Eduardo y los manifestantes más agresivos. «Así no se resuelven las cosas, compañeros». «¿Y tú quién eres? ¿Otro de sus empleados?», preguntó con desprecio un joven con paliacate. «No, soy Martín, chofer de combi. Miren, entiendo su enojo, pero si lo golpean, solo van a traer granaderos y todo empeorará». Eduardo, visiblemente desconcertado por la intervención inesperada de este desconocido, retrocedió levemente. Por primera vez en años no tenía control de la situación. Una mujer mayor con delantal se acercó al grupo. «Martín tiene razón. No vinimos a golpear a nadie. Vinimos a defender nuestros hogares». El ambiente se calmó ligeramente, aunque la tensión seguía palpable. Eduardo aprovechó para escabullirse hacia su vehículo, lanzando una mirada confusa hacia Martín. Los manifestantes volvieron a organizarse mientras Martín regresaba a su combi. Los pasajeros que quedaban lo miraban con una mezcla de admiración y reproche por la demora adicional. «Héroe, no te pagan», comentó un albañil sentado atrás, aunque con una media sonrisa. Martín encogió los hombros y arrancó el motor cuando el tráfico comenzó a fluir nuevamente. Por el retrovisor, vio al Mercedes incorporarse al carril contiguo. Esa tarde, Martín completó sus vueltas habituales bajo un sol implacable. Al regresar a casa, encontró a doña Carmen preocupada. «Hijo, vino don Chuy. Dice que mañana sin falta quiere verte». Martín suspiró. Don Chuy nunca traía buenas noticias. Seguramente querría aumentar la cuota diaria o había problemas con los papeles de la combi. «No te preocupes, amá. Mañana lo arreglo». Mientras tanto, Eduardo llegaba a su oficina en el piso 30 de la Torre Platino.
Su asistente lo recibió con una avalancha de mensajes urgentes. Señor Villarreal, la manifestación está en todos los noticieros. Los inversionistas están nerviosos y el alcalde llamó 3 veces. Eduardo apenas escuchaba. Su mente seguía en aquel extraño momento, cuando un simple conductor de transporte público lo había protegido sin razón aparente. «Averigua quién es», ordenó abruptamente a su asistente. «Disculpe, ¿quién es quién?» «El conductor de la combi roja, la que estaba junto a nosotros durante la manifestación». Su asistente lo miró confundida, pero asintió sin cuestionar. Eduardo se dirigió hacia el ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en las personas que habitaban más allá de sus proyectos inmobiliarios, en vidas como la de aquel hombre que, sin deber nada, había actuado con más dignidad que muchos en su círculo privilegiado. Las vidas de Martín y Eduardo, tan diferentes y distantes, habían comenzado a entrelazarse de maneras que ninguno podía imaginar. Martín llegó temprano al paradero donde Don Chuy solía hacer reuniones con sus choferes. El lugar, un pequeño café con mesas de plástico y olor permanente a chilaquiles, estaba casi vacío, excepto por el dueño de la ruta, quien bebía café mientras revisaba unas libretas desgastadas. «Buenos días, Don Chuy», saludó Martín intentando sonar tranquilo, aunque su estómago se retorcía de nervios. «Siéntate, muchacho». El hombre de 60 años, barriga prominente y bigote canoso, hizo un gesto hacia la silla desocupada. «Te vieron ayer. Disculpe, en la manifestación esa de Polanco, metiéndote donde nadie te llama». Don Chuy lo miró fijamente. «Sabes que no me gusta que mis choferes anden en problemas. Los policías luego la agarran contra todos nosotros». Martín respiró hondo. «No fue así, Don Chuy. Solo evité que golpearan a un tipo. La cosa se estaba poniendo fea». «¿Y desde cuándo eres Superman?» Don Chuy sorbió su café ruidosamente. «Te lo voy a dejar pasar esta vez, porque nunca has dado problemas. Pero cuídate, Martín. Esa gente de arriba no son amigos nuestros». Aliviado de que no hubiera represalias mayores, Martín asintió agradecido. Estaba por levantarse cuando Don Chuy añadió: «Por cierto, vino preguntando por ti un tipo, bien vestido, con un carro que ni tú ni yo veremos ni en fotografía. Dejó esto». Le entregó una tarjeta elegante, minimalista. «Eduardo Villarreal, director ejecutivo», rezaba en letras plateadas. Martín miró la tarjeta con incredulidad. «¿Qué querrá conmigo un tipo así?» Don Chuy se encogió de hombros. «A saber, pero si te ofrece lana, piénsalo 2 veces. Nada es gratis en esta vida». Eduardo revisaba impaciente los planos modificados del proyecto Torres Centenario en la sala de juntas. Después del incidente con los manifestantes, su equipo legal había sugerido algunas concesiones para calmar los ánimos. Un pequeño parque público, un centro comunitario, algunas unidades accesibles. «Es ridículo», murmuró Eduardo. «Estamos cediendo terreno valioso para apaciguar a gente que ni siquiera podría pagar el mantenimiento de estos departamentos». Su asistente, Daniela, entró con una carpeta. «Señor Villarreal, encontramos la información que pidió». Eduardo tomó la carpeta y revisó su contenido. Fotos de Martín, información básica, historial laboral, incluso una breve semblanza de su situación familiar. Todo conseguido a través de contactos en el sindicato de transportistas. «Es muy básico», comentó algo decepcionado. «Es todo lo que pudimos encontrar, señor. No tiene presencia en redes sociales, sus registros médicos son del IMSS y su historial crediticio es prácticamente inexistente». Eduardo asintió. Una vida invisible para el sistema que él habitaba. «¿Le dejaron mi tarjeta?» «Sí, a su supervisor, como ordenó». «Bien, avísame cuando llame». Doña Carmen miraba con sospecha la tarjeta que Martín le mostraba. «No me gusta, hijo». «¿Para qué te busca un ricachón así? Seguro quiere culparte de algo». Martín había pensado lo mismo inicialmente, pero algo no cuadraba. Si quisiera problemas, hubiera mandado abogados o policías, no su tarjeta personal. Observó nuevamente aquel pequeño rectángulo de papel fino, tan fuera de lugar en su mesa de fórmica desportillada. Era como si perteneciera a otro mundo, al que él había vislumbrado brevemente ayer. «Voy a llamarlo», decidió finalmente.
Para su sorpresa, fue el mismo Eduardo quien contestó. La conversación fue breve y desconcertante. El empresario quería reunirse con él, mañana, en un restaurante del centro que Martín apenas conocía de nombre. «Dice que quiere agradecerme», explicó Martín a su madre después de colgar. «Ten cuidado, mijo. La gente rica no da sin recibir». Tallas el restaurante era exactamente como Martín lo había imaginado. Manteles blancos, meseros en traje formal y un maître que lo miró de arriba a abajo con mal disimulado desdén al verlo entrar con sus jeans gastados y chamarra de mezclilla. «Tengo una cita con el señor Villarreal», dijo Martín, incómodo bajo el escrutinio. El maître cambió instantáneamente su actitud. «Por supuesto, señor. El señor Villarreal lo espera. Por aquí, por favor». Eduardo ya estaba sentado en una mesa discreta al fondo. Al ver a Martín se levantó y extendió su mano. «Señor Cruz, gracias por venir». El almuerzo transcurrió en una extraña danza de cortesía y desconfianza. Eduardo intentaba mostrarse casual mientras Martín se mantenía alerta, como esperando que en cualquier momento se revelara el verdadero propósito de la reunión. «Lo que hiciste ayer fue valiente», dijo finalmente Eduardo. «Arriesgado, pero valiente. Te debo una». Martín se encogió de hombros. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. «Te equivocas, la mayoría habría sacado su teléfono para grabar, no para ayudar». Eduardo lo estudió con curiosidad. «¿Por qué lo hiciste?» La pregunta tomó por sorpresa a Martín. «No lo pensé mucho, la verdad. Vi que la cosa se ponía fea y, no sé, no me pareció justo». Eduardo sonrió, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Tengo una propuesta para ti», dijo, inclinándose hacia adelante. «Necesito a alguien que conozca las colonias alrededor de mi proyecto. Alguien que pueda hablar con la gente, entender sus preocupaciones, explicarles nuestros planes. Un mediador». Martín lo miró con incredulidad. «¿Y cree que yo soy ese alguien?» «Precisamente porque no eres como yo. Ellos te escucharán. ¿Y por qué cree que yo lo ayudaría? Esa gente tiene razón en estar preocupada». Eduardo sonrió nuevamente, esta vez con un brillo calculador en los ojos. «Porque te pagaré 5 veces lo que ganas actualmente, y porque si trabajas conmigo, podrás influir en el proyecto, asegurar que realmente beneficie a la comunidad». Martín guardó silencio, sabiendo que esta conversación de alguna manera cambiaría el rumbo de su vida. El pequeño apartamento de Martín y doña Carmen se llenó de discusión esa noche. La oferta de Eduardo parecía demasiado buena para ser real, lo cual solo aumentaba la desconfianza de doña Carmen. «Es una trampa, hijo. ¿Qué sabe un chofer de combi de negociaciones con empresarios? Te está usando». Martín daba vueltas en la diminuta sala, dividido entre la cautela y la oportunidad que veía ante él. «Pues sí, me está usando, amá. Pero tal vez yo también pueda usarlo a él». Se detuvo, mirando la fotografía desgastada de su padre. «El dinero que ofrece podría pagar tus medicinas, arreglar la combi. Hasta podríamos comenzar a ahorrar. ¿Y don Chuy? No creo que le guste que dejes la ruta así nada más». Martín suspiró. «Ya hablé con él. Dice que puedo volver cuando quiera, pero que le siga pagando la cuota por el derecho a la ruta». Doña Carmen negó con la cabeza. «Siempre encuentra la manera de ganar ese viejo zorro». Después de una noche de insomnio, Martín tomó su decisión. Llamó al número de Eduardo y aceptó la propuesta, no sin antes agregar sus condiciones. Necesitaba un contrato formal y quería estar involucrado en las decisiones reales del proyecto, no solo como una figura decorativa. Para su sorpresa, Eduardo aceptó sin titubear. Su primer día como consultor comunitario de Desarrollos Villarreal comenzó con una visita a las oficinas centrales. El rascacielos de cristal reflejaba el sol de la mañana mientras Martín, intentando disimular su nerviosismo, atravesaba el elegante lobby. Vestía lo mejor que tenía, una camisa azul recién planchada y pantalones de vestir que guardaba para ocasiones especiales. La recepcionista lo miró con desconfianza, hasta que mencionó el nombre de Eduardo. Como por arte de magia, su actitud cambió completamente. «Señor Cruz, lo están esperando en el piso 30. Permítame darle su gafete». El ascensor lo elevó rápidamente, dejando atrás el mundo que conocía.
Cuando las puertas se abrieron, Daniela lo recibió con una sonrisa profesional. «Bienvenido, señor Cruz. El señor Villarreal está en una videoconferencia, pero me pidió que le mostrara su oficina». «¿Mi oficina?». Martín no pudo ocultar su asombro. La oficina resultó ser un cubículo modesto pero funcional, con computadora, teléfono y vista a la ciudad. Era más de lo que Martín había imaginado. Mientras esperaba a Eduardo, observó a los ejecutivos que transitaban por el piso. Trajes caros, conversaciones sobre millones, risas de quien nunca ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Se sentía como un extraterrestre infiltrado entre humanos. «Martín», la voz de Eduardo lo sacó de sus pensamientos. «Listo para comenzar». El trabajo resultó ser más complejo de lo esperado. Eduardo le entregó carpetas con planos, especificaciones técnicas y estudios de impacto que Martín apenas comprendía, pero también lo llevó a recorrer el terreno, explicándole la visión del proyecto. «Aquí estará la torre principal, 30 pisos, departamentos de lujo con vista panorámica. Esta sección será un centro comercial exclusivo. Y por aquí...». «Espere», interrumpió Martín señalando un área en los planos. «Esto es donde vive doña Josefina, la que vende tamales en la esquina. Me dijo que nadie le ha explicado si tendrá que irse o no». Eduardo pareció momentáneamente desconcertado. Esas propiedades ya fueron adquiridas por la empresa. Pues ella dice que no ha firmado nada. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Era el primer choque entre sus mundos, pero no sería el último. Durante las semanas siguientes, Martín se convirtió en un puente incómodo entre dos realidades. Por las mañanas, acudía a las oficinas de Desarrollos Villarreal, donde aprendía sobre permisos y negociaciones millonarias. Por las tardes, recorría las calles del barrio, escuchando preocupaciones sobre desplazamiento, escasez de agua e incremento en rentas. Eduardo comenzó a irritarse cuando Martín traía estas inquietudes a las reuniones ejecutivas. «No podemos rediseñar todo el proyecto por cada queja vecinal», argumentaba. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Algunos de los ingenieros más jóvenes comenzaron a escuchar a Martín. Una arquitecta recién contratada, Lucía, incluso propuso modificaciones para reducir el impacto ambiental basándose en sus observaciones. «Tu chofer de combi está causando revuelo», comentó con disgusto Gustavo Méndez, el principal inversionista, durante una reunión privada con Eduardo. «Es más útil de lo que parece», respondió Eduardo, aunque él mismo comenzaba a cuestionarse la decisión de contratar a Martín. Lo que ninguno esperaba era que Martín estaba cambiando silenciosamente la dinámica interna. Su autenticidad y conocimiento directo del barrio desafiaban las suposiciones de los ejecutivos. Y para su propia sorpresa, Martín descubrió que tenía un talento natural para la mediación. Una tarde, mientras regresaba a casa con su primer cheque quincenal, más dinero del que jamás había ganado, Martín se detuvo frente a la combi estacionada en el pequeño espacio que rentaba cerca de su casa. La miró con nostalgia y algo de culpa, como quien traiciona a un viejo amigo. «No te preocupes», murmuró pasando la mano por el metal desgastado. «Esto es temporal». Pero en el fondo sabía que ya nada sería como antes. Había cruzado una frontera invisible y ahora habitaba un territorio extraño entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. 3 meses habían pasado desde que Martín comenzó a trabajar para Desarrollos Villarreal. Su vida había cambiado de maneras que jamás imaginó. El sueldo quincenal permitió que doña Carmen accediera a tratamientos médicos de mejor calidad, pudieron arreglar las goteras del techo y hasta compraron una televisión nueva. Sin embargo, algo inquietaba a Martín cada vez más. «Lucía, estos documentos no coinciden con lo que me dijeron los vecinos», comentó una tarde mientras revisaba unos permisos con la joven arquitecta que se había convertido en su aliada dentro de la empresa. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, acercándose a su cubículo. Según esto, todas las familias de la calle Jacarandas aceptaron la reubicación, pero ayer mismo hablé con don Roberto y me dijo que nadie les ha ofrecido nada concreto. Lucía frunció el ceño, revisando los papeles. «Esto tiene la firma de Méndez y del licenciado Santana. Si ellos lo aprobaron...». «Algo no está bien», insistió Martín. «Conozco a esa gente. No se irían sin pelear».
Decidieron investigar discretamente. Lucía, utilizando su acceso a los archivos digitales, descubrió una serie de correos inquietantes entre Gustavo Méndez y un funcionario municipal. Las palabras eran cuidadosas, pero el mensaje quedaba claro. Se habían pagado compensaciones especiales para acelerar permisos y evadir ciertos requisitos ambientales. «Esto es corrupción», murmuró Martín, sintiendo cómo el estómago se le revolvía mientras leía los correos que Lucía había impreso. «Y hay más», añadió ella nerviosa. «Encontré un plan alternativo para limpiar las propiedades restantes. Incluye presión a través de cortes de servicios y hasta intimidación». Martín recordó las palabras de su madre. La gente rica no da sin recibir. Ahora entendía por qué Eduardo lo había contratado, no para escuchar a la comunidad, sino para apaciguarla mientras ejecutaban sus verdaderos planes por detrás. Eduardo notaba cambios en Martín. Ya no hablaba con el mismo entusiasmo durante las reuniones y sus informes se volvieron escuetos, casi fríos. Decidió invitarlo a comer nuevamente, esta vez a un restaurante aún más exclusivo. «Te has integrado bien», comentó Eduardo después de ordenar. «El equipo dice que tu perspectiva ha sido refrescante». Martín jugueteó con su servilleta, incapaz de disfrutar la comida que en otras circunstancias habría considerado un lujo inimaginable. «¿Por qué me contrató realmente, señor Villarreal?». La pregunta directa tomó por sorpresa a Eduardo, quien dejó su copa de vino sobre la mesa. «Ya te lo dije. Necesitábamos a alguien que conociera el barrio, que pudiera comunicarse efectivamente con los vecinos. ¿Y los sobornos al municipio también eran parte del plan, o las tácticas para presionar a quienes no quieren vender?». El rostro de Eduardo se endureció. «No sé de qué estás hablando». «Sabe perfectamente, hay documentos, correos». «Cuidado, Martín». La voz de Eduardo bajó a un tono amenazante. «Estás haciendo acusaciones muy serias basadas en información que no deberías tener». Martín sostuvo su mirada. «Pensé que de verdad quería hacer las cosas bien, que yo podía ayudar a que este proyecto beneficiara a todos, pero solo me usó para calmar a la gente mientras por detrás». «Basta». Eduardo cortó sus palabras con un gesto brusco. «El mundo no funciona con buenas intenciones. Se necesitan decisiones difíciles, compromisos. ¿Crees que proyectos como este se hacen sin mover algunas fichas? Eres más ingenuo de lo que pensaba». «Usted es más cínico», respondió Martín levantándose. «Renuncio». Eduardo sonrió con desdén. «¿Y volverás a tu combi? ¿A vivir al día? Piénsalo bien, Martín. Puedes hacer mucho más bien desde adentro que regresando a tu vida de antes». La tentación era real. El dinero, la seguridad, la posibilidad de seguir ayudando a su madre, pero Martín ya había tomado su decisión. «No todo tiene precio, señor Villarreal». Esa noche, Martín le contó todo a doña Carmen, quien lo escuchó en silencio mientras preparaba café en la cocina recién pintada gracias al dinero de Desarrollos Villarreal. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo finalmente. «Tu padre habría estado orgulloso». La mención de su padre, rara en labios de su madre, provocó en Martín una mezcla de emociones. «Ahora tenemos que ser cuidadosos, amá. Esta gente es poderosa. ¿Qué vas a hacer?». Martín miró los documentos que había logrado sacar de la oficina antes de irse. Pruebas de irregularidades, de presiones indebidas, de acuerdos bajo la mesa. «Lo correcto», respondió, aunque no estaba seguro de qué significaba exactamente. Al día siguiente, mientras Martín volvía a las rutas en su combi recién reparada, dos hombres de traje visitaron a don Chuy. Después de una breve conversación y un sobre abultado, el dueño de la ruta hizo una llamada. «Martín, tenemos que hablar». La voz de don Chuy sonaba extraña por teléfono. «Es sobre tu permiso para la ruta». El mundo de privilegios y poder que Martín había abandonado no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. La verdadera batalla apenas comenzaba. La oficina improvisada de don Chuy olía a cigarrillo y café rancio. Martín entró con paso firme, aunque por dentro sentía que las piernas le temblaban. Ya sabía lo que venía. «Siéntate, muchacho», ordenó don Chuy sin levantar la mirada de sus libretas. «Tengo malas noticias. Me van a quitar la ruta, ¿verdad?». Don Chuy suspiró, finalmente mirándolo. «No tengo opción, Martín. Vinieron personas importantes.
Dijeron que tus papeles tienen irregularidades, que la combi no cumple con la normativa nueva. Hizo una pausa. Sabes que son puras excusas, pero si no coopero, me cierran todas las rutas. Martín asintió. No culpaba a don Chuy. Así funcionaba el sistema. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el viernes. Lo siento, muchacho. 3 días. 3 días para encontrar otra forma de mantenerse a flote, de pagar las medicinas de su madre, de no hundirse en la desesperación. Al salir, Martín miró su combi con un nudo en la garganta. Era vieja y destartalada, pero representaba su independencia, su dignidad. Así que te quitaron la ruta. Una voz familiar lo sorprendió desde atrás. Era Lucía, la arquitecta. Me enteré esta mañana. Eduardo está furioso por tu renuncia. ¿Qué haces aquí?, preguntó Martín sorprendido. También renuncié, respondió ella con una sonrisa tensa. No puedo seguir trabajando para gente así. Pero antes de irme, copié más documentos. Lucía le entregó una memoria USB. Aquí hay suficiente para hundir el proyecto y posiblemente a Eduardo. Martín observó el pequeño dispositivo en su mano. ¿Por qué me ayudas? Porque estás haciendo lo correcto. Y es contagioso. Lucía le entregó también una tarjeta. Mi primo es periodista en El Universal. Deberías hablar con él. Eduardo supervisaba las obras del proyecto cuando recibió la llamada de su asistente. Señor Villarreal, tiene que ver esto urgentemente. En su tableta aparecía la página principal de El Universal. El titular le heló la sangre. Desarrollos Villarreal, corrupción y desplazamiento forzado en proyecto Torres Centenario. El artículo, firmado por Javier Mendoza, incluía escaneos de documentos internos, correos electrónicos comprometedores y testimonios de vecinos. «Maldito chofer», golpeó el escritorio con fuerza. «Quiero a los abogados aquí ahora mismo». Y llama a Méndez. Tenemos que coordinar respuestas. Pero el escándalo creció como un incendio. Para la tarde, 3 noticieros habían recogido la historia. Para la noche, un hashtag sobre el caso se había vuelto tendencia nacional. Al día siguiente, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba la apertura de una investigación preliminar. Gustavo Méndez fue el primero en dar un paso atrás. Desarrollos Méndez se desvincula completamente de las prácticas irregulares mencionadas. Nuestra participación era estrictamente financiera y confiamos en la gestión del señor Villarreal. Eduardo se sintió acorralado. Sus aliados políticos dejaron de responder llamadas. Los inversionistas exigían explicaciones y la construcción fue suspendida temporalmente. Por primera vez en su carrera, el imperio que había construido amenazaba con desmoronarse. Martín observaba las noticias con una mezcla de satisfacción y miedo. La verdad había salido a la luz, pero sabía que hombres como Eduardo no caían fácilmente. «Tienes que tener cuidado, mijo», insistía doña Carmen cada vez que Martín salía del apartamento. «Esa gente es peligrosa cuando se siente acorralada». Y tenía razón. 3 días después de la publicación del reportaje, Martín notó un auto negro siguiéndolo. Al principio pensó que era paranoia, hasta que una noche, al regresar tarde, 2 hombres lo interceptaron a pocas cuadras de su casa. «Eduardo Villarreal quiere hablar contigo», dijo uno, mostrándole lo que parecía ser una pistola bajo su chaqueta. «Pues que me llame por teléfono», respondió Martín, intentando mantener la calma mientras evaluaba sus opciones de escape. «No es una invitación que puedas rechazar, compadre». Lo llevaron a una casa en las afueras de la ciudad. El lugar era discreto pero lujoso, claramente una propiedad para reuniones que no debían ocurrir en oficinas. Eduardo lo esperaba en un despacho, con aspecto cansado pero todavía intimidante. «Martín», dijo con una sonrisa forzada, «qué decepción has resultado ser». «Lo mismo digo». Eduardo le ofreció un trago que Martín rechazó. «Vamos al grano. Puedes detener esto ahora, retractarte públicamente, decir que manipulaste los documentos, que todo es una venganza personal por haber sido despedido». «¿Y por qué haría eso?» Eduardo deslizó un sobre por la mesa. 500,000 pesos. Suficiente para comprar una combi nueva, pagar los tratamientos de tu madre por años, incluso dar el enganche de una casita. Martín miró el sobre, sintiendo el peso de la tentación.
Con ese dinero podría solucionar todos sus problemas inmediatos. Podría darle a su madre la seguridad que siempre había soñado. ¿Y qué pasa con los vecinos? ¿Con las familias que iban a desplazar? Eduardo se encogió de hombros. El proyecto seguirá, con o sin mí. Es la realidad de las ciudades, Martín. Unos ganan, otros pierden. Como usted está perdiendo ahora, respondió Martín levantándose sin tocar el sobre. No me retractaré. La expresión de Eduardo cambió. La falsa cordialidad desapareció, revelando una furia apenas contenida. Estás cometiendo un error que no podrás remediar. Quizás tú estés dispuesto a sacrificarte, pero ¿y tu madre? ¿Y esa arquitecta que te ha estado ayudando? Era una amenaza directa. Martín la sintió como un golpe físico. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Para asombro de ambos, varios agentes federales entraron, seguidos por un hombre de traje que se identificó como fiscal anticorrupción. Eduardo Villarreal queda detenido por presuntos delitos de cohecho, fraude y asociación delictuosa. La confusión en el rostro de Eduardo se transformó en incredulidad cuando uno de los agentes añadió: «Gracias por su colaboración, señor Cruz. La grabación será evidencia clave». Martín, tan sorprendido como Eduardo, notó entonces el pequeño micrófono escondido en el cuello de su chamarra. Lucía y el periodista habían coordinado todo con la fiscalía, utilizándolo como señuelo para obtener la confesión que necesitaban. Mientras los agentes esposaban a Eduardo, Martín experimentó no el dulce sabor de la venganza, sino el amargo reconocimiento de que en esta batalla no habría verdaderos ganadores. Las semanas siguientes transcurrieron en una vorágine de declaraciones, audiencias y titulares sensacionalistas. Martín, convertido involuntariamente en la cara pública del caso, enfrentaba una mezcla contradictoria de admiración y hostilidad. Para algunos era un héroe que había expuesto la corrupción, para otros, un traidor de clase que no entendía cómo funcionan realmente las cosas. «No soy ningún héroe», insistía, cuando los periodistas lo abordaban fuera de la fiscalía. «Solo hice lo que cualquiera con conciencia habría hecho». Pero la realidad era más complicada. La caída de Eduardo había desencadenado una batalla legal que amenazaba con extenderse durante años. El proyecto Torre Centenario permanecía suspendido, un esqueleto de concreto y metal, que ahora servía como lienzo para grafiteros y refugio para personas sin hogar. Una mañana particularmente fría, Martín contemplaba el sitio de construcción abandonado desde la ventana de una cafetería cercana. Había quedado de verse con Lucía para discutir el caso, pero su mente divagaba entre recuerdos y preocupaciones. «Esa mirada pensativa te va a provocar arrugas prematuras», bromeó Lucía, sobresaltándolo al sentarse frente a él. «Perdón, estaba distraído». Martín le ofreció una sonrisa cansada. Las últimas semanas habían sido agotadoras para ambos. «Tengo noticias», dijo ella, bajando la voz aunque la cafetería estaba casi vacía. «Los inversionistas minoritarios están buscando una salida. Quieren retomar el proyecto con nuevos términos y están dispuestos a negociar con la comunidad». «¿Sin Méndez? ¿Sin Eduardo?» «Exacto. Están desesperados por salvaguardar su inversión y limpiar su imagen». Martín asintió, procesando la información. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Quieren que nos involucremos en la reestructuración». Lucía lo miró intensamente. «Tú como representante comunitario legítimo, yo aportando una visión arquitectónica más sostenible, con salario y todo». La propuesta era tentadora. Después de meses sin trabajo estable, las reservas económicas de Martín se agotaban rápidamente. Don Chuy, a pesar de su simpatía personal, no había podido devolverle la ruta debido a las presiones que seguía recibiendo. «No sé, Lucía, suena como caer en el mismo juego otra vez». «Es diferente», insistió ella. «Esta vez nosotros ponemos las condiciones. Transparencia total, participación comunitaria real, un porcentaje de viviendas verdaderamente accesibles». Martín consideró la oferta mientras observaba por la ventana. En la acera opuesta, una familia que reconoció del barrio caminaba cargando bolsas pesadas. Eran los Ramírez. El padre había perdido su empleo cuando la construcción se detuvo. «¿Sabes cuántos empleos se perdieron cuando pararon la obra?», preguntó Martín. «Más de 200.
gente del barrio en su mayoría. Por eso mismo tenemos que arreglar esto, no solo denunciarlo, respondió Lucía. Derribar es más fácil que construir, Martín. En su pequeño apartamento, Martín discutía la propuesta con doña Carmen, quien escuchaba atentamente mientras tejía un suéter. No confío en esa gente, hijo. Ya viste lo que son capaces de hacer. No son los mismos, amá. Eduardo está enfrentando cargos. Méndez se desvinculó completamente. El dinero no cambia de color tan fácilmente, respondió la mujer con la sabiduría que dan los años. Pero entiendo que necesitas trabajar. Martín se pasó la mano por el cabello frustrado. No es solo por el dinero. Es la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Doña Carmen dejó su tejido por un momento. Tu padre decía algo parecido cada vez que se metía en un lío. Esta vez será diferente, Carmen. Y nunca lo era. Suspiró profundamente. Pero tú no eres él. Si crees que puedes cambiar las cosas desde adentro, inténtalo. Esa noche, Martín no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en Eduardo, en Lucía, en los vecinos, en las promesas y traiciones. ¿Estaba a punto de cometer el mismo error otra vez? ¿O realmente había una oportunidad de transformar el proyecto en algo positivo? Cuando el amanecer comenzaba a iluminar su ventana, Martín tomó su decisión. La nueva oficina del proyecto, mucho más modesta que las instalaciones originales de Desarrollos Villarreal, bullía de actividad. Arquitectos, abogados y representantes comunitarios discutían animadamente alrededor de una maqueta modificada. Si reducimos la altura de la torre principal y distribuimos las unidades en estos bloques de media densidad, podemos mantener la rentabilidad sin alterar tanto el paisaje urbano, explicaba Lucía señalando diferentes secciones. Y necesitamos garantías por escrito sobre la contratación local, añadió Martín. Al menos el 60% de los trabajadores deben ser del barrio, con salarios justos y prestaciones completas. Los nuevos inversionistas, representados por una mujer de mediana edad llamada Alejandra Robles, asentían con expresión seria. Son términos estrictos, pero entendemos que la transparencia es nuestra única opción viable en este momento, concedió. El proyecto necesita recuperar la confianza pública. Al final de la reunión, mientras todos recogían sus cosas, Alejandra se acercó a Martín. Señor Cruz, admiro su integridad. No muchos habrían rechazado la oferta que Eduardo le hizo aquella noche. Martín la miró con sorpresa. ¿Cómo sabe de eso? Los negocios inmobiliarios son un mundo pequeño, respondió ella con una sonrisa enigmática. Eduardo cometió muchos errores, pero su peor error fue subestimarlo a usted. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, Martín reflexionaba sobre las vueltas inesperadas que había dado su vida. De chofer de combi a denunciante y ahora a consultor de desarrollo urbano. El camino había sido difícil, pero por primera vez en meses sentía que avanzaba en la dirección correcta. Al pasar frente al terreno del proyecto, ya no vio un monumento a la corrupción, sino un espacio de posibilidades. Quizás, después de todo, se podía construir algo justo sobre cimientos torcidos. Doña Carmen lo esperaba con café recién hecho, como siempre. ¿Y cómo te fue en tu primer día? Martín sonrió, quitándose la chamarra. Ya no era la misma que usaba para manejar la combi, pero tampoco era el traje incómodo que Eduardo esperaba que vistiera. Creo que esta vez sí puede ser diferente, amá. Tiene razón. Estaba escribiendo el capítulo 8 cuando debería estar escribiendo el epílogo, según la estructura que me compartió inicialmente. Voy a escribir el epílogo ahora. La tarde caía sobre la ciudad mientras Martín terminaba de revisar los últimos documentos en su pequeña oficina. 2 años habían pasado desde aquel día en que intervino para proteger a un desconocido durante una manifestación, un gesto que cambió el rumbo de su vida para siempre. El proyecto Comunidad Centenario estaba prácticamente terminado. No era lo que Eduardo Villarreal había imaginado originalmente, pero quizás era algo mejor. Un desarrollo que, aunque modesto en comparación con la visión inicial, había logrado equilibrar rentabilidad con responsabilidad social. Los antiguos vecinos no habían sido desplazados. Muchos incluso habían mejorado sus viviendas gracias a los programas de mejoramiento barrial que formaron parte del acuerdo final.
Eduardo cumplía una condena reducida por su cooperación con las autoridades. Gustavo Méndez había escapado de la justicia, pero su reputación quedó tan dañada que tuvo que vender sus acciones a precio de ganga y retirarse del negocio inmobiliario. Martín guardó los papeles en su maletín gastado, seguía rechazando comprar uno nuevo pese a que podía permitírselo, y apagó la luz de su oficina. En el pasillo se encontró con Lucía, quien revisaba unos planos finales. ¿Listo para mañana?, preguntó ella con una sonrisa. «Tan listo como se puede estar», respondió Martín. La inauguración oficial del proyecto sería al día siguiente, con autoridades y medios presentes. Juntos caminaron hacia la salida, contemplando la transformación del espacio. Donde antes había solo ambición desmedida, ahora existía un equilibrio frágil pero real entre progreso y comunidad. «¿Sabes? Nunca te pregunté qué vas a hacer después de esto», comentó Lucía mientras cruzaban el jardín central donde niños del barrio ya jugaban, aunque técnicamente el espacio aún no estaba abierto al público. «Tengo algunas ideas», respondió Martín. «Don Chuy me ofreció volver a la ruta, pero creo que ese capítulo ya está cerrado». Lo que no le contó a Lucía era sobre las propuestas que había recibido de otros desarrolladores, interesados en replicar el modelo de comunidad centenario en diferentes zonas de la ciudad. Tampoco le mencionó su plan de terminar la preparatoria y quizás finalmente estudiar algo relacionado con desarrollo urbano. Al llegar a la calle, vieron a doña Carmen esperando en la esquina, platicando animadamente con Rosa, la señora de las quesadillas, que ahora tenía un local digno en la planta baja del nuevo desarrollo. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó doña Carmen, cuyos problemas de salud habían mejorado notablemente en los últimos meses. «Bien, amá. Ya casi terminamos». Mientras caminaban juntos hacia su nuevo hogar, a unas cuadras de distancia, Martín reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido. No era rico como Eduardo, pero tampoco vivía en la precariedad de antes. Había encontrado un espacio propio, un equilibrio que le permitía mantener los pies en la tierra sin renunciar a nuevas posibilidades. «¿Sabes qué es lo curioso, amá?», dijo mientras ayudaba a su madre a subir la pequeña rampa de acceso a su edificio, «que al final todos estamos en la misma ciudad, respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua. La diferencia está en quién construye pensando solo en unos pocos y quién lo hace pensando en todos». Doña Carmen asintió con la sabiduría de quien ha visto mucho en la vida. «Así es, mijo. Algunos construyen muros, otros construyen puentes». Esa noche, desde la ventana de su modesto pero cómodo apartamento, Martín contempló las luces de la ciudad que nunca dormía. Ya no veía dos mundos irreconciliables, sino un tejido complejo donde, a veces, con voluntad y algo de terquedad, se podían crear espacios de encuentro. No era un final perfecto, pero sí uno digno. Y para alguien que había crecido sin esperar demasiado de la vida, eso era más que suficiente. ¿Les gustó la historia de Martín y Eduardo? Sus mundos tan diferentes que se cruzaron por casualidad y desencadenaron un cambio real en sus vidas y en su comunidad. Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Creen que es posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y el bienestar de las comunidades? ¿O les parece que siempre habrá un choque inevitable entre estos dos mundos? Si esta historia les tocó el corazón, no olviden darle like, compartir con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para más relatos que exploran las complejidades de nuestra sociedad. Me encantaría saber desde qué país nos están viendo hoy. ¿De qué rincón de Latinoamérica o del mundo nos acompañan mientras reflexionamos sobre estas realidades tan cercanas a muchos de nosotros?